Tutulo Kerem, ande Akan y mi amante bombazo de Ercel en el corazo superíndice 3N turco. Un análisis profundo de los triángulos amorosos que nos enloquecen. Hola, mis seriéfilos del alma, bienvenidos de nuevo a este su canal favorito, donde desmenuzamos las mejores historias que nos regala la televisión turca. Si son nuevos por aquí, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros chismorreos y análisis apasionados sobre nuestras series favoritas. Y si ya son parte de la familia, qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguro los tiene tan intrigados como a mí. Vamos a hablar de los triángulos amorosos más explosivos, de esos que nos hacen gritarle a la pantalla, de esos que nos roban el sueño. Y todo esto con un toque de la magia de Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar a fondo algunos de los dramas turcos que nos han dejado con el corazón en un puño, con un enfoque muy especial en esas dinámicas de pareja que nos hacen suspirar, llorar y a veces hasta querer lanzar el control remoto. Así que si son amantes del drama, del romance y de las tramas que tejen redes intrincadas, este es su vídeo. Acomódese, relájese y que comience la maratón de emociones. Y para hacer esto aún más apasionante nos adentraremos en la psicología de estos triángulos, intentando entender por qué nos enganchan tanto y que revelan sobre nuestras propias concepciones del amor y las relaciones. Empecemos fuerte, mis amores, y hablemos de una serie que puso el mundo de las telenovelas patas arriba, Senkalkapm, o como la conocemos en español, Llamas a mi puerta. Si todavía no han caído rendidos ante el encanto de Eda YLDZ y Serkan Bolat, no sé qué están esperando. Esta serie, que mezcla romance con toques de comedia, es protagonizada por nuestra querida Hande Erçel, quien interpreta a Eda, una florista soñadora y luchadora que se ve obligada a fingir un compromiso con el exitoso y frío arquitecto Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. ¿Génesis de la locura? Pues claro. Pero lo que la hace relevante para nuestro tema es la llegada de un tercer personaje que puso todo de cabeza, Deniz, un antiguo amor de Eda que regresa para complicar las cosas. Deniz, con su encanto relajado y su actitud comprensiva, se presenta como un contrapunto a la intensidad de Serkan, creando un dilema emocional que mantiene a Eda en vilo. La dinámica entre Eda, Serkan y Deniz es un ejemplo perfecto de cómo un triángulo amoroso bien ejecutado puede mantenernos enganchados episodio tras episodio. Y no solo eso, también nos muestra diferentes facetas del amor, el amor apasionado pero a veces tormentoso de Serkan y Eda, un amor que se construye entre la tensión y la vulnerabilidad, y el amor tranquilo, casi de amistad, que surge entre Eda y Deniz, un refugio de paz en medio del caos. Analicemos más a fondo estos tipos de amor. El de Serkan y Eda, cargado de pasión y obstáculos, refleja la complejidad de las relaciones modernas, donde el amor a menudo se entrelaza con el orgullo y la inseguridad. En contraste, el amor entre Eda y Deniz, más suave y comprensivo, nos muestra una alternativa más tranquila y segura. La química entre Hande y Kerem era, sinceramente, de otro nivel, y fue precisamente esa química lo que hizo que sus personajes fueran tan creíbles y que los fans nos volviéramos locos con cada escena juntos. La tensión sexual, palpable en cada mirada y cada roce, contribuyó al furor mediático que generó la serie. La serie tiene una fotografía preciosa, una banda sonora que te transporta directamente a Estambul y unos guiones ingeniosos que hacen que sea imposible no enamorarse de sus personajes. Un dato curioso es que la relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real, lo que hizo que la serie tuviera aún más atractivo para muchos espectadores, y que generó una ola de apoyo y cariño hacia la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla. El fenómeno Anker demostró el poder de la química en la ficción y cómo ésta puede traspasar la pantalla e impactar en la vida real. Pero oigan, no podemos hablar de triángulos amorosos y dejar de lado una de las grandes producciones turcas de los últimos tiempos, Aşk Laftan Anlamaz, o Hayat, Amor sin palabras en español. En esta ocasión, Hande Erçel comparte protagonismo con el atractivo Burak Deniz, y créanme cuando les digo que la química entre ellos también es de infarto. Esta serie, que es un deleite para los amantes de las comedias románticas, nos cuenta la historia de Hayat, una chica de pueblo que llega a Estambul para trabajar en una empresa de moda, y Murat, el hijo del dueño, un hombre frío y distante al que la vida le pondrá pruebas complicadas. La historia explora los choques culturales entre Hayat, con su espíritu libre y sus valores tradicionales, y Murat, con su mundo sofisticado y su actitud reservada. Lo que hace que esta serie sea perfecta para nuestro análisis de triángulos amorosos es la presencia de Doruk, un diseñador de modas talentoso y encantador, que se convierte en el rival de Murat por el corazón de Hayat.
Doruk es todo lo opuesto a Murat, amable, divertido y siempre atento a Hayat. Su personalidad cálida y su capacidad para escuchar y apoyar a Hayat lo convierten en un fuerte contendiente en la lucha por su corazón. El tira y afloja entre estos tres personajes es fascinante. La serie maneja muy bien los clímax emocionales y nos hace cuestionarnos constantemente con quién debería quedarse Hayat. El conflicto no solo reside en la elección romántica de Hayat, sino en la evolución de los tres personajes, que se ven forzados a crecer y a confrontar sus propios miedos e inseguridades. Además, la evolución de los personajes es muy interesante, vemos cómo Murat aprende a abrir su corazón y a demostrar sus sentimientos, superando su frialdad y su miedo a la vulnerabilidad, mientras que Hayat se da cuenta de lo que realmente quiere en su vida y en el amor, entendiendo qué tipo de relación la hace realmente feliz. La trama de la serie no solo se enfoca en el romance, sino que también aborda temas como la amistad, la familia y la superación personal. Por eso se convirtió en una de las series turcas más exitosas a nivel internacional, con millones de espectadores rendidos ante el carisma de sus protagonistas. El éxito de Aşk Laftan Anlamaz radica en su capacidad para crear personajes entrañables y situaciones cercanas al público, permitiendo que los espectadores se identifiquen con sus dilemas y emociones. Y ahora, mis amores, preparemos los pañuelos porque vamos a hablar de una serie que nos hizo llorar a mares y que también tiene un triángulo amoroso de esos que te dejan pensando, Silla Beyaz Aşk, conocida en español como Amor en blanco y negro. Aquí Hande Erçel no es protagonista, pero la incluimos porque ella tiene una magia especial que la conecta con el drama romántico y porque nos demuestra que los triángulos amorosos son un recurso recurrente y exitoso en las producciones turcas. La serie, que mezcla romance, drama y acción, nos cuenta la historia de Aslı, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario atormentado por su pasado. La relación entre estos dos personajes es una prueba de que el amor puede surgir en los lugares más oscuros y que los opuestos, en ocasiones, se atraen con una fuerza incontrolable. Lo que hace de esta serie tan interesante es la complejidad de sus personajes y la intensidad de sus relaciones. Ferhat es un personaje profundamente complejo, atormentado por un pasado turbio y una vida marcada por la violencia. Aslı, en cambio, representa la luz y la esperanza, alguien que busca hacer el bien y curar el dolor de los demás. Y obviamente el triángulo amoroso que se forma entre Aslı, Ferhat y Yiğit, un policía que también se siente atraído por la joven doctora. Yiğit es el polo opuesto de Ferhat, es justo, honesto y amable. La serie nos muestra un contraste entre dos formas de amor, el amor peligroso y prohibido que nace entre Aslı y Ferhat, un amor que se construye sobre la base de la atracción, el misterio y la redención, y el amor seguro y estable que le ofrece Yiğit, un amor que se basa en la confianza, la estabilidad y la seguridad. El desarrollo de la historia está lleno de intriga, acción y giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla. La serie es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo los opuestos pueden llegar a complementarse. Aunque no sea un triángulo amoroso clásico, la dinámica entre estos tres personajes genera muchas emociones. Los actores lograron una gran interpretación de sus personajes, y la serie tiene una producción impecable, con una fotografía que refleja la dualidad entre el bien y el mal, y una banda sonora que amplifica las emociones del drama. Y bueno, ya que hablamos de triángulos amorosos, no podemos olvidar a Hakan. Lo sé que no es protagonista de ninguna de las series que hemos mencionado, pero es una figura que aparece en las vidas de nuestras protagonistas y que, por lo tanto, forma parte de esa dinámica compleja de sentimientos y elecciones. Los Hakan de las series turcas suelen ser personajes que llegan para desestabilizar las relaciones, para poner a prueba a las parejas y para generar ese drama que tanto nos gusta. Hakan, en muchas ocasiones, representa la sombra de un pasado que vuelve para atormentar, un rival celoso o un interés amoroso que pone a prueba la fidelidad y la fortaleza de los lazos de la pareja principal. Por eso lo hemos incluido en el título, porque muchas veces un triángulo amoroso se convierte en un cuadrado, en un polígono de relaciones que nos hacen perder la cabeza. Esos personajes que llegan de repente con una historia de fondo, una mirada misteriosa y una personalidad que atrae o repele, pero que nunca deja indiferente. La figura del Hakan en las series turcas es clave para entender cómo se construye el drama y cómo se mantiene el interés del espectador. Son personajes que a menudo nos hacen cuestionar nuestras propias decisiones y que nos llevan a reflexionar sobre las diferentes formas de amar. El personaje de Hakan a menudo explora la ambigüedad moral, demostrando que no siempre hay buenos y malos, y que las decisiones amorosas pueden ser complejas y con consecuencias inesperadas.
Y hablando de amar, hay un personaje que a menudo se encuentra en el centro de estos triángulos amorosos y que no podemos dejar de mencionar, aunque no haya un nombre específico que lo catalogue en todas las series, es el amante. Esa persona que aparece para confundir los sentimientos, para generar dudas y para hacer que las cosas se pongan muy complicadas. Ese amante puede ser un antiguo amor que regresa, un pretendiente insistente o incluso un amigo que de repente se convierte en algo más. En las series turcas el amante a menudo se presenta como una figura seductora, misteriosa y que pone a prueba los límites de la relación principal. Este personaje casi siempre aporta un conflicto interno a la protagonista, quien se debate entre el amor seguro y estable que tiene y la tentación de lo prohibido o desconocido. La aparición del amante genera una crisis en la relación principal, revelando las inseguridades y las grietas en la pareja. Y mis seriefilos precisamente esa lucha interna, ese dilema moral, es lo que nos engancha a la pantalla y nos hace vibrar con cada capítulo. El amante es una figura esencial para construir el drama y para mantener la tensión en la trama. Y no podemos negar, a veces hasta llegamos a simpatizar con ellos, e incluso a llegar a entender sus motivaciones y sus anhelos. La habilidad de los guionistas turcos para crear personajes complejos y ambiguos nos impide caer en juicios rápidos y nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones humanas. Llegamos al final de este recorrido por los corazones turcos, los triángulos amorosos y las explosiones de sentimientos. Hemos visto cómo Hande Erçel, con su carisma y talento, se ha convertido en un referente de las series turcas que nos hacen suspirar y sufrir a partes iguales. Hemos analizado la dinámica de Llamas a mi puerta, Hayat, Amor sin palabras, y Amor en blanco y negro, tres series que nos han mostrado diferentes facetas del amor, desde el romance más dulce hasta el drama más desgarrador. También hemos reflexionado sobre la figura de Hakan y del amante, esos personajes que llegan para desestabilizar las relaciones y para poner a prueba a las protagonistas. En fin, hemos dado un buen paseo por esas tramas que nos tienen atrapados y que nos hacen querer saber siempre más, y que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias amorosas y a entender por qué los triángulos amorosos nos resultan tan cautivadores. Espero que les haya gustado este viaje por el corazón de las series turcas, un viaje que nos ha permitido entender mejor por qué nos sentimos tan identificados con estos dramas y por qué nos enganchan de manera tan intensa. Y como siempre, mis amores, les agradezco de corazón por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo hablando de estas series y sus intrincados triángulos amorosos. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un super like, que me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Cuéntenme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, qué otros triángulos amorosos les han dejado sin aliento y cuál es el personaje que más les ha hecho sufrir y enamorar. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis y chismes de series turcas. Compartan este vídeo con todos sus amigos seriefilos. Que el amor y las series turcas los acompañen siempre. Hasta la próxima. No olviden que nos vemos en la próxima, y que aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos y listos para seguir desgranando las mejores historias de la televisión turca. Hasta la próxima.